tardes. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? ¿Cómo están ustedes? Ojalá que bien. Aquí estamos, ¿no? Todavía con mucha semana por delante y también con mucha información. Sí, empezamos. El Tribunal de Apelaciones en lo penal de segundo turno revocó el fallo de primera instancia que se abstuvo de juzgar al militar Dardo Ivo Morales por la muerte en dictadura de Vladimir Roslik hace 40 años. De esta manera son 11 los militares a los que se les formalizó investigación por esta causa vinculada a delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves. La operación que entonces permite juzgar a Morales fue presentada en octubre del año 2023 por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y justamente habilita a que se juzgue a este militar por esta causa. Roslik fue el último asesinado por el terrorismo de Estado y justamente hoy la Cámara de Representantes le realizó un homenaje. Era oriundo de San Javier, donde otras personas fueron detenidas y sometidas a torturas en fraiventos por los mismos militares. Allí estuvimos y estaremos en el Parlamento y también repasaremos otras noticias. Vamos ahora a repasar los titulares. Mario Vergara anunciará en las próximas horas si se baja de su precandidatura y según trascendidos anunciará su apoyo a Yamandu Orsi. La unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía se encuentra atendiendo a los hombres provenientes de la India que trabajaban en el restaurante Moksha y denunciaron condiciones de esclavitud y trata. La directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay aseguró que sería terrible una victoria del posible plebiscito provisional porque desprotege a la población. ANEP realizará un llamado a estudiantes del Consejo de Formación en Educación para que elijan horas docentes que aún están vacantes. El presidente de la Cámara de Comercio reclamó un Estado más ágil que les dé más flexibilidad a las empresas y manifestó preocupación por los efectos del atraso cambiario. Hoy es el Día Nacional de la Adopción y desde la Asociación de Padres Adoptantes consideran que los tiempos de espera no se acortaron, pese a las disposiciones al respecto incluidas en la LUC. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños condenó el asalto a la Embajada de México en Quito, al tiempo que México pidió que apoye su denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. El Fondo Monetario Internacional calcula que la economía argentina se contraerá 2,8% en 2024 debido a los ajustes del gobierno del presidente Javier Milei, mientras que la inflación se situará en 149,4%. Recordemos que estamos en vivo a través de la emisión en la web de TV Ciudad, tvciudad.uy y también a través de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, radio de la Universidad de la República, que en la web también se puede oír. Y con ella este informativo. Eso es en uniradio.edu.uy. Ahora móvil y arranque con adelanto. Sí, Martín, nos vamos ya mismo al Parlamento. Justamente en nuestro tema de portada hay un homenaje a esta hora durante toda la tarde a Vladimir Roslik y además hay novedades sobre esta causa, Martín Duarte. Natalia, Martín, buenas tardes para todos y todas. Y estamos aquí en el Palacio Legislativo, donde acaba de culminar una sesión extraordinaria de este homenaje a Vladimir Roslik a 40 años de su asesinato en el batallón número 9 de Fraiventos. Comenzó sobre las 16:30 esta sesión que contó con la participación de familiares, en este caso de Roslik, también de los periodistas que llevaron adelante la investigación allá en el año 1984 y que la publicaron en el semanario Jaque. Y como tú decías, Natalia, novedades desde el punto de vista de la Fiscalía, ya que en la jornada de hoy se conoció la formalización de uno de los militares involucrados justamente en el asesinato de Roslik, que había quedado por fuera de la causa. En algunos minutos venimos con los detalles. Bien, y de cara a las elecciones internas, algunas novedades y cosas que suceden a esta hora política partidaria con Julieta Núñez Tomás. Así es, Natalia, estamos en Pocitos porque aquí en minutos nada más se lanzará una lista nueva que apoya a Álvaro Delgado de cara a las elecciones internas. La lista 22 en Montevideo es la lista del presidente del SINAE, Santiago Caramés. Así que estaremos con algunas declaraciones del precandidato Delgado. Y ahora miramos hacia el interior y hablamos de salud, porque el referente vecinal de Castillos en el departamento de Rocha, Ebert Caligaris, y el edil nacionalista de Rocha, Pablo Nicodela, expresaron su preocupación por la situación edilicia del centro auxiliar de Castillos, o sea, el hospital o el centro de salud de esa localidad, pese a que recientemente se hicieron obras con un dinero donado por Japón. Es una situación
patética, lamentable, calamitosa, ruinosa de nuestro hospital, o de lo que fuera nuestro hospital. La obra no está 100% bien hecha, porque si vos mirás, con la plata que se gastó era para estar en perfectas condiciones. Se llueve partes que se llueve, la fachada está en deterioro total. Comenzamos el desarrollo de la información con nuestro tema de portada. El Tribunal de Apelaciones en lo penal de segundo turno revocó el fallo en primera instancia y por ende ahora el militar Dardo Ivo Morales podrá ser juzgado por la muerte en dictadura de Vladimir Roslik, ocurrida el 16 de abril de 1984. Entonces la jueza Selva Siri va a ser quien juzgue a Morales, al igual que a otros 10 militares que están involucrados, son imputados por delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves. Y en el día de hoy el Tribunal de Apelaciones Penal confirmó que, dándole la razón a la Fiscalía, e incluyó a este militar. Entonces hoy serían 11 los imputados por las torturas en los años 80 y las torturas en el año 84 en San Javier. En primera instancia, la jueza Selva Siri planteó que Dardo Ivo Morales ya había sido juzgado por esos mismos hechos en otro proceso judicial, por lo que apeló al principio de ne bis in idem para fundamentar el archivo del caso. Como él tiene un procesamiento en San Javier por el año 80, la jueza entendió que quedaba comprendido en una situación de litispendencia o de violación del non bis in idem. Nosotros participamos de la idea de que no, que eran hechos distintos, y por eso es que solicitamos también la inclusión de esta persona, y en el día de hoy el tribunal nos dio la razón. ¿Cómo sigue la causa a partir de ahora? Bueno, ahora esperemos que el tribunal confirme las otras formalizaciones, que todavía no lo ha hecho, y luego de ello nosotros estaríamos en condiciones de acusar a los 11 imputados. Seguramente la acusación va a ser en unos meses y seguramente el juicio en este año. Recién en este informe veíamos un folleto que convocaba a una actividad por los 35 años de la muerte de Roslik. Bueno, hoy se están cumpliendo los 40 años de ese hecho. Recordemos que Roslik fue la última persona asesinada por la dictadura 10 meses antes de las primeras elecciones en democracia. Cuando lo asesinaron, Vladimir Roslik tenía 43 años, una esposa, Mari Zabalkin, y un hijo de pocos meses, Valery. La madrugada del 15 de abril de 1984 fue secuestrado de su casa en San Javier en un operativo contra miembros de esa comunidad sospechada de comunista por la dictadura. Esto por el origen ruso de sus habitantes, descendientes de los fundadores del pueblo que integraban la comunidad Nueva Israel y habían llegado al país en 1913 escapando del zarismo. En total fueron 7 los secuestrados aquella madrugada, siendo trasladados al batallón de infantería 9 de Fray Bentos. Roslik murió al día siguiente por las torturas. El médico militar Eduardo Saiz firmó la autopsia atribuyendo la muerte a causas naturales, lo cual motivaría que años después la Federación Médica del Interior y el Sindicato Médico lo expulsaran. Dada la apertura democrática que se vivía, el caso sacudió a la opinión pública al punto que la justicia militar tuvo que condenar al responsable del operativo por abuso de autoridad y homicidio culpable, cumpliendo 4 meses de cárcel. Este procesamiento fue usado a partir de 2014 por la justicia como argumento para rechazar el desarchivo de la causa por ser cosa juzgada, hasta que en 2023 finalmente se reabrió. Presenta Antel, socio de tu negocio. Hace 40 años, todavía en dictadura, la prensa fue muy importante para que se supiera lo que ocurrió con Roslik, y tiene que ver con lo que sigue, porque otra vez aparece Martín Duarte desde el Palacio Legislativo. Así es, Martín, porque destacábamos un poco la presencia de familiares, muchos que viajaron en la jornada de hoy desde Fray Bentos, desde San Javier, aquí al Parlamento, pero también los periodistas que fueron claves en aquella portada del semanario Jaque. Muchos recordarán la apertura del diario 10 días después de lo que ocurrió justamente un 16 de abril
como el día de hoy, de 1984, fecha del asesinato de Roslik en el batallón número 9. El 27 de abril se da esta publicación justamente en Jaque, que abría con una frase de un párroco, de un cura de Paysandú, que hacía referencia o que citaba esta frase: oremos por Vladimir Roslik, que por su alma, que murió asesinado en la jornada de hoy. Eso quedó como ícono de aquella portada de una investigación que llevaron adelante, por un lado, Alejandro Blut y también Juan Miguel Petit, que hoy oficia como parlamentario justamente del sistema carcelario, y que formaron parte de la investigación que lo llevó justamente a Fray Bento. Alejandro Blut destacaba que en el Parlamento hoy hubo gente que colaboró de forma anónima en plena dictadura, o en casi los últimos meses de la dictadura, para que ellos estuvieran presentes en San Javier, recopilaran información y finalmente publicaran aquel artículo que fue también esclarecedor y que luego otros periodistas han tomado para seguir investigando. Si les parece, repasamos esta charla que teníamos con Blut justamente minutos después de que finalizara esta sesión extraordinaria aquí en el Parlamento. Más allá de los hechos, me quedo con la sensación de que, participaron legisladores del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Independiente. Y todos coincidían en rescatar de ese espanto la posibilidad de no volver nunca más a ese tipo de situaciones, pero además yo he insistido en que lo que gritaba Roslik cuando se lo llevaron para luego torturarlo y matarlo, que gritaba otra vez no, porque él había estado detenido y preso, y recalco que no había cometido ningún otro delito que pensar diferente. Y ahí yo lo que hoy siento es que la Suprema Corte está diciendo, bueno, esos señores que hicieron eso a un ser indefenso, sin actividad política ilegal, es decir, sin actividad, no era alguien que tomó las armas, no era alguien que conspiraba en forma delictiva, era una persona que pensaba diferente, pero que además era el médico del pueblo, que no hacía distingos a la hora de atender, que no les cobraba a unos a otros, y que lo agarraron y lo reventaron. Yo creo que hay que pensar en la viuda y en el hijo del doctor Roslik, la viuda que ha estado estos 40 años batallando, ¿no?, y sufriendo, simplemente recurriendo a la justicia. Ustedes se dan cuenta, esos son los héroes de estas historias. Presentó Antel, socio de tu negocio. Cambiamos de tema. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, señaló que permanecen cerrados los dos locales del restaurante de comida india Moksha, donde se denunció la presencia de personas oriundas de India en condiciones de semi-esclavitud. Mieres también dijo que el procedimiento administrativo que se está desarrollando en este momento para determinar responsabilidades se activó luego de una inspección del ministerio que constató irregularidades. El restaurante no está funcionando, no llegó siquiera a la clausura nuestra porque dejó de funcionar y la cuestión está en manos de la justicia. Es un caso claro en donde la gestión de la inspección de trabajo hace saltar una situación que trasciende incluso el tema del propio derecho laboral, ¿no? Había algunas condiciones de trabajo que no eran adecuadas, como hacinamiento, condiciones de remuneración, etcétera. Y bueno, y eso depende, nosotros no, yo el ministro no soy el que juzga ni el que resuelve, es la inspección tiene su jurídica, que es la que analiza el caso,
y tiene sus inspectores que son los que van in situ a analizarlo. Prevención siempre estuvo, siempre. ¿La prevención qué quiere decir? Que vos tenés un plan de trabajo y que hay inspecciones, un número de inspecciones que tiene que realizarse a lo largo del año en cada una de las dos áreas, tanto en condiciones generales de trabajo como en condiciones ambientales de trabajo. En general, hemos tenido un nivel de actuaciones importante. El ministro señaló que no puede definir cuánto demorará el proceso administrativo y adelantó que todos los reclamos de haberes e indemnizaciones se resolverán en las audiencias futuras. Un par de agregados. Mieres también dijo que la investigación vinculada a estas 6 personas fue tomada por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Y desde esta unidad, también desde Fiscalía, señalaron a MB Noticias que la fiscal Verónica Bujarín está a cargo del caso y recién se encuentra en la etapa de declaración de las víctimas. Ahora cambiamos de tema, pasamos a la agenda preelectoral o electoral. Les contamos que Mario Vergara, senador del Frente Amplio, se encamina a retirar su precandidatura presidencial y pasaría a apoyar a la postulación de Samandu Orsi. Tanto Fuerza Renovadora, que es el sector de Vergara, como Asamblea Uruguay, que hasta ahora apoyó su precandidatura, a esta hora mantienen reuniones para definir los pasos a dar. Según averiguó MBD Noticias, en el entorno de Orsi se da como un hecho que Vergara declinará de ser precandidato para pasar a apoyar al exintendente de Canelones. La noticia sobre la posible decisión fue informada esta mañana por Radio Sarandí y el anuncio oficial podría ocurrir mañana en una conferencia de prensa. Recientemente, en diversas entrevistas, el senador de Fuerza Renovadora dijo que estaba evaluando qué hacer, lo que coincide con la publicación de los resultados de diversas encuestas que han mostrado un debilitamiento de la intención de voto por su precandidatura. La que se publicó más recientemente estuvo a cargo de Opción, que lo coloca tercero en la interna Frente Amplista según una medición de abril en la que le adjudica 3% de apoyo contra 49% de Orsi, 40% de Carolina Cose y 2% de Andrés Lima. Hace un mes, los sectores Plataforma y Magnolia, que inicialmente lo apoyaron, decidieron respaldar a Orsi. Según informaron diversos medios, Vergara por estas horas participa de reuniones para evaluar la situación tanto a nivel de su sector, Fuerza Renovadora, como de Convocatoria Sereñista Progresistas, agrupación a la que adhieren todas las fuerzas que hasta el momento apoyaron su postulación, entre las que también están Asamblea Uruguay y el Partido Demócrata Cristiano. La Dirección Nacional de Asamblea Uruguay también sesiona a esta hora para evaluar a qué precandidatura apoyará el sector tras la posible bajada de Vergara. Meses atrás, cuando decidieron apoyar al senador de Fuerza Renovadora, una parte importante de la dirigencia de Asamblea Uruguay había señalado la conveniencia de acompañar a Orsi. Y siguiendo en este tema, sí, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que la definición de bajarse o seguir es individual y no de la fuerza política. Y también dijo que la fuerza política va a impulsar en adelante una campaña para incentivar la participación de las y los votantes en las internas del Frente Amplio, independientemente de la precandidatura a la que voten. Eso lo va a evaluar Mario Vergara. El Frente Amplio no tiene nada que opinar sobre un tema que tiene que ver con una candidatura y con sectores que apoyan una candidatura. El Frente Amplio está convocado a construir una gran elección interna. Esto implica un conjunto de objetivos que el otro día fueron planteados de cara a la presentación del programa y de cara a los objetivos del Juntate, que es llegar a una elección que claramente supere en cantidad de votantes a la del año 2019. En esa dirección nosotros vamos a trabajar independientemente de los candidatos. Nosotros vamos a hacer una campaña del Frente Amplio que sea el 30 de junio por Uruguay vota Frente Amplio. Y eso es independientemente de cuántos candidatos haya en la contienda electoral. Pero las decisiones son inherentes a la candidatura y a sus equipos. Ahora cambiamos de tema, pasamos a la agenda de la enseñanza porque la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, decidió llevar adelante un llamado a que estudiantes del Centro de Formación en Educación, lo que antes se conocía como formación docente, tomen horas docentes que aún están vacantes. El anuncio fue realizado con motivo de la presentación de datos vinculado al inicio de cursos en primaria y secundaria.
Las autoridades educativas reconocieron que la elección de hora fue uno de los temas que generó más preocupación y consultas, por lo que se resolvió hacer un llamado a estudiantes de tercero y cuarto del Consejo de Formación en Educación, que a partir del lunes 6 de mayo elegirán horas que aún están vacantes. Y si aún quedan horas sin dar, se implementará el programa Tutores en Línea. Matemática, física, química, inglés e informática son las materias con más horas disponibles y menos docentes preparados. La expectativa es que se puedan cubrir la mayor cantidad de horas posibles, pero va a depender mucho de la cantidad de estudiantes que decidan postularse a este llamado y, bueno, como decíamos y explicábamos en la conferencia, hay algunas áreas, algunas materias que son en donde tenemos, bueno, dificultades para conseguir docentes. Tal vez en una de ellas, como sucedió el año pasado en el área de informática, todavía nos queden algún remanente de horas que tengamos que apelar al docente tutor en línea. Ahora, ¿cómo es posible esto cuando estamos a pocos días de comenzar mayo? El año lectivo ya comenzó, ¿por qué no hay docentes? El año lectivo ya comenzó, no es que no haya docentes, como explicábamos en la conferencia, nosotros tenemos un histórico, cuando uno mira en la gráfica que mostramos, estamos en el mismo porcentaje que histórico, digamos, del 96, más del 96% de las horas dadas. A partir de allí, que se culminan los dos, el periodo completo, digamos, de elección de horas, empiezan a suceder una serie, un conjunto de situaciones que tiene que ver reservas de cargos, renuncias, certificaciones médicas, pases en comisión, pases en funciones, en fin, un sinfín de situaciones que los docentes, en el ámbito de su libertad de acción, empiezan a tomar esas decisiones y esas horas empiezan a ponerse nuevamente al servicio o a ofrecerse nuevamente. Son horas que ya tienen dueño, un primer dueño, pero que luego, por razones de carácter personal, son volcadas nuevamente. Bien, y la directora de secundaria, Jennifer Cherro, dijo que a su entender no habría motivos reales para que el Sindicato Nacional Docente de Secundaria realice el paro que está convocado para este jueves. También dijo que a su entender hay buen relacionamiento con el sindicato, lo que no coincide con lo que se dice desde el colectivo. Si lo miramos desde el punto de vista de la organización, de cómo venimos trabajando, de los recursos humanos que tenemos, del nivel de horas dadas tempranamente y demás, no habría motivos reales para que FENAPES realizara ningún paro. Creo que hay que ser responsable y de hecho hablábamos de que se nos anunció el 29 de enero un escándalo, un caos, que no íbamos a poder empezar las clases y demás, y de hecho yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero las clases comenzaron normalmente, los profesores estuvieron designados, los horarios mal, bien, más o menos preciosos, otros estaban hechos, entonces cada cual mira el problema desde otra perspectiva. Nosotros tenemos un buen vínculo, dialogamos bien, ellos van a hacer un paro, nosotros no tenemos por qué meternos en las razones que tienen. A nuestro juicio no está justificado, pero nosotros no somos quien para meternos en un sindicato, ¿verdad? Entonces, ¿quieren hacer paro? Que hagan paro. Eso sí, los liceos van a estar abiertos, los liceos donde se da alimentación se les va a dar la alimentación, los docentes que falten y se adhieran al paro tendrán el descuento del día. Más asuntos vinculados a los liceos, porque personal docente y no docente del liceo número 12 de Montevideo, ubicado en la cercanía del Parque Valle, denunció ante la Dirección General de Educación Secundaria precisamente falta de respuesta de la inspección debido a que en el turno matutino el liceo hoy no abrió sus puertas. Por un problema de salud, el director no abrió el liceo y esto obligó a suspender las clases luego de que 300 personas, estudiantes, quedaran sin poder ingresar. La persona que era encargada de abrir el liceo, que es el director, no pudo ir en ese momento, entendemos que fue por un problema de salud y es absolutamente comprensible. La situación es que estudiantes y docentes estaban 7:30 de la mañana en la puerta del liceo, 8, 9 de la mañana en la puerta del liceo. Nos tratamos de comunicar con inspección de institutos y liceos y la inspección regional para ver si alguien se podía personar en el liceo para abrir. Recordemos que las llaves de los liceos también las deberían tener los inspectores. Eso no sucedió, no nos respondían los mensajes, no nos respondían las llamadas, llamábamos a distintos inspectores, a las oficinas centrales y no obtuvimos respuesta. Algunos vecinos denunciaron aglomeraciones en la puerta del liceo, llegó la policía pedía la dispersión de los estudiantes son menores de edad, no se iban a ir de ahí
ahí sin autorización de sus familias y en realidad los docentes que estaban ahí tampoco podían afirmarle si el turno iba a funcionar o no. Las autoridades no se hicieron presentes en ningún momento. La orden de suspensión del turno llegó después de las 11 de la mañana, cuando en realidad desde las 7:30 estábamos en esta situación. Cada vez que se llama a inspección tenemos enormes demoras para obtener respuestas y justamente van a contrapelo de lo que dice la administración que está sucediendo, que dicen que es cada vez más eficiente, que todo esto que tiene que ver con la autonomía de los centros permite poder tomar estas decisiones y en realidad lo que encontramos es justamente lo contrario. Otro asunto. El presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, reclamó un Estado más ágil que dé más flexibilidad a las empresas. Y también manifestó preocupación por la repercusión o el efecto del atraso cambiario en la competitividad y dijo que es un tema a discutir con quienes encabecen o protagonicen las candidaturas presidenciales a futuro. Nos preocupa, somos conscientes de que hay un atraso cambiario que puede estar en el orden del 16%. No son cifras que decimos nosotros, son cifras oficiales, pero a nosotros lo que más nos preocupa sin duda es lo que nosotros hemos denominado la competitividad de las empresas y cómo se logra la competitividad de las empresas, cómo hoy es un Uruguay caro. Tenemos un Uruguay caro y la mejor manera de reducir eso es hacer un Uruguay más competitivo. ¿Cómo? Y bueno, atacando la burocracia del Estado, sin duda. Nosotros tenemos mucho para hacer de las empresas, somos conscientes, pero nosotros nos movemos en un ecosistema en donde el Estado tiene una participación muy activa, muy fuerte. No renegamos a los controles, pero sí a que tener más flexibilidad, a que las empresas se puedan desarrollar más libremente, menos burocracia. La burocracia por la que tienen que pasar las empresas nacionales es alta. Y bueno, yo creo que cuando hablamos de eficiencia, cuando hablamos de competitividad, indiscutiblemente tenemos que atacar a la burocracia, poder reducir tiempos que le llevan a las empresas pedir certificados, autorizaciones, tasas. Hay una cantidad de cosas que tenemos que ver que es lo que nos tiene que permitir que el Estado sea un controlador nuestro que participe con nosotros, pero que nos permita desarrollarnos más ágilmente. Bueno, hoy es martes, día de recibir a Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andan, Nati? ¿Todo bien? Bien, vamos a repasar algunos temas económicos. Casi que lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio, porque uno de los temas que plantean, como vienen haciendo tanto ellos como desde la Unión de Exportadores, es lo que los perjudica el atraso cambiario. Y parece que se empezaron a tomar algunas medidas, Germán. Bueno, lo que tenemos acá y vamos a arrancar es justamente la medida que tomó el Banco Central la semana pasada, ¿sí? Que es lo que vemos en la gráfica. Esta es la tasa de interés, es una aproximación a lo que podríamos entender como el precio del dinero y es el instrumento que tiene el Banco Central justamente para gestionar la cantidad de dinero que circula en la economía a efectos de cumplir con sus objetivos. ¿Sí? Cuando la tasa sube, ¿viste? Toda esta zona roja, es justamente cuando el Banco Central lo que hace es intentar enfriar la economía para bajar la inflación. ¿Sí? Cuando la tasa baja, de alguna manera lo que intenta hacer es estimular la economía abaratando el crédito. ¿Sí? Entonces lo que nosotros teníamos es que, de alguna manera, cuando la tasa es muy alta o alta, ¿sí? Lo que pasa es que las colocaciones, los títulos en pesos, si se quiere, ¿sí? Son más atractivos que los títulos en dólares. Eso hace que las personas, los bancos, las empresas, de alguna manera, vayan al peso en detrimento del dólar y eso es lo que tira para abajo el dólar. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esta variable es la que ha estado en el corazón del debate que venimos registrando en los últimos meses sobre el atraso cambiario. En particular, justamente, los reclamos son para el Banco Central de que baje la tasa de interés justamente para darle piola al dólar. De hecho, se había filtrado que días antes el presidente en el piso 40 les había adelantado a los empresarios que el Banco Central iba a hacer lo que terminó haciendo. Eso fue un problema. Y eso es un problema institucionalmente, ¿sí? Porque de alguna manera el Banco Central tiene que tener esa autonomía, que no la tenemos legalmente, pero deberíamos tenerla. Es decir, que esté aislado de las presiones, ¿sí? En particular porque la presión, justamente en este caso, es consistente con rebajar la tasa para darle piola al dólar, en particular atendiendo estos reclamos. ¿Sí? Entonces eso había pasado la semana antes y esta es la variable que ha estado en el corazón del problema. Lo que hizo justamente el Banco Central fue confirmar lo que el presidente había señalado y bajó el precio del dinero, cosa que es consistente con un tipo de cambio que puede empezar a aumentar. Bien, ¿sí? ¿Esto cómo
incide en la inflación. Bien, esto vamos a la siguiente placa y lo que vemos es el contexto en el cual se tomó la decisión. La inflación, acá esto quedó un poco entreverado, pero la inflación es la grisecita punteada. Esa es la inflación general, lo que vemos. ¿Viste? 3,8, como cae, que es una inflación totalmente, ese es el nivel más bajo desde el año 2005. Pero acá lo que hacemos es el jueguito de agarrar la canasta de productos del IPC y lo separamos entre la evolución de los precios que son afectados por el tipo de cambio, porque son productos que o exportamos o importamos, y esa es la línea naranja. Fíjate que en realidad eso crece a menos del 2% anual. Es decir, un montón, eso no es técnicamente correcto, ¿sí? Pero hay una parte relevante de lo que es la caída de la inflación que justamente se explica por el efecto del tipo de cambio. Justamente acá es lo que se ve en la naranja, fíjate cómo baja. Y la otra, que lo que refleja es el precio de los productos, típicamente servicios, que son transados a nivel doméstico, es la celeste, que todavía está por encima del rango medio. Entonces, de alguna manera, esa tipo de cambio tan bajo perjudica y genera todos estos reclamos, pero también constituye justamente una ayuda en este frente de la inflación, porque lo vemos justamente en la naranja. ¿Sí? Y eso ahora vamos a ver en la tercera placa cuál es la contrapartida, que de alguna manera es el tema del tipo de cambio. Eso. ¿Sí? Hablabas del peso, de cuánto pesa el peso, valga la de cuánto pesa redundancia. el peso, exactamente. Ahí está. ¿Sí? Entonces lo que tenemos acá es la evolución de nuestro peso uruguayo. ¿Sí? Y tenemos el piso que tuvimos hace 2 semanas y media, ese 37.5, donde justamente las alertas de las personas que estaban reclamando, los agentes que estaban reclamando, saltaron, ¿sí? Porque de alguna manera en marzo el tipo de cambio cayó bastante. Y eso explicó que en marzo, de hecho, la inflación mensual fue nula. ¿Sí? Pero lo que estamos viendo, y es una conjunción de cosas, es que ahora, a partir de lo que fue esta medida, ¿sí? Y lo que está pasando en el mundo, eso tiene que ver, por un lado, con lo que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos, que es justamente el que tiene la maquinita de imprimir los dólares. Y lo que está pasando en Estados Unidos es que la inflación está aumentando y eso es consistente con un dólar que se fortalece. Y eso tiene que ver con conflictos a nivel internacional. Y además, encima vos tenés el impacto sobre incertidumbre que generan los conflictos internacionales. Entonces, simplificando mucho la realidad, vos tenés de alguna manera que ese movimiento que es bastante abrupto. Fíjate que son casi 2 pesos en 2 semanas y media. 2 semanas, ¿sí? Es casi un 5%. Se explica, o en el contexto en el que se da, es justamente el contexto donde el Banco Central afloja la tasa de interés, ¿sí? Donde Estados Unidos está teniendo un problema con la inflación y eso es consistente con un dólar que se fortalece a nivel global. Todas las monedas les está pasando lo mismo. Y sobre eso también con la incertidumbre que está generando el aumento de las tensiones en el marco de los conflictos geopolíticos que tenemos en el mundo. Cuando el mundo se entrevera, ¿sí? Cuando pasan este tipo de cosas, el dólar oficia como un refugio. Y eso hace que el dólar se fortalezca, ¿sí? Como un refugio seguro que se llama. Entonces, tenés como esos 3 factores que de alguna manera cambiaron totalmente la situación que teníamos una semana atrás con la situación que tenemos hoy, justamente porque el dólar subió casi un 5% en nuestro país. Y cuando lo mirás en el año, de hecho empata. Viste que la variación es nula en el año. O sea, esta es la variación desde que empezó el año y ahora empató. Con esa subida estamos igual que lo que estábamos el 31 de diciembre. Otras monedas, si ves el gráfico, igualmente se depreciaron contra el dólar. Pero en este caso nosotros veníamos con una variación negativa, como México, pero con el cambio estos últimos días, en particular el saltito casi vertical, empatamos y estamos en el mismo nivel que teníamos al comienzo del año. 2 cosas. La primera, que ya te pregunté antes si es bueno o malo, para unos es bueno, para otros es malo, depende para quién, claramente. Esto naturalmente va, si esto se continúa y se profundiza, vos vas a ver cómo el componente de la inflación empieza a subir y naturalmente si la inflación empieza a subir, es más, comprimen más la recuperación de los salarios del poder de compra. Y eso en un año electoral, naturalmente, tiene sus implicancias desde el punto de vista de la economía política. Pero desde otro punto de vista, como el que veníamos recién, bueno, naturalmente, justamente el reclamo en el sentido de la competitividad del país, que naturalmente está que también atravesando repercute en muchas cosas, obviamente. Que también repercute, no tan directamente en el bolsillo como uno siente. Lo primero que siente es que de alguna manera las cosas se encarecen. Y en definitiva, pagar Netflix, viajar es más caro, ¿sí? Pero cuando mirás un poco más, justamente entendés que tampoco es sostenible tener un tipo de cambio en 36, 34 para una economía de las características de la nuestra. Y en base a estas medidas que está empezando a tomar el Banco Central, ¿se puede esperar que siga subiendo en este ritmo? Y bueno, en este ritmo lo que pasa es que creo que responde más a esto que está pasando en el mundo, en particular con Estados Unidos, que siempre es lo que miramos porque es donde está la maquinita de hacer los dólares, ¿sí? Y con lo que está pasando con estos conflictos, porque de alguna manera eso genera incertidumbre y en la incertidumbre el dólar se fortalece, es decir, las monedas se deprecian o lo que es lo mismo el tipo de cambio sube. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Germán. Seguiremos con este tema seguramente. Es un tema recurrente para los uruguayos. Obvio. Hasta la semana que viene. Nos vemos el martes. Ya sigue Martín.
Ya que estamos hablando de precios, les cuento que en marzo el costo de la energía subió más para los hogares que para el sector industrial y estuvo medio punto por encima del promedio de la inflación. Esto se desprende del último informe de la consultora SEG Ingeniería, que además comunicó que Uruguay sigue teniendo los combustibles más caros de la región. El índice de precios de los energéticos industriales aumentó 0,14% en marzo, acumulando una variación interanual de 1,33% según el informe de la consultora SEG. Por otro lado, y de manera más notable, destaca el documento, el índice para el sector residencial subió 4 veces más que para el industrial, ubicándose en 0,61% el último mes. Este valor elevó a 4,4% el acumulado anual del índice energético en los hogares, superando el medio punto el 3,8% del incremento general de precios en marzo, es decir, por encima de la inflación. Estas variaciones se dieron por aumentos en los distintos combustibles, liderando el ranking el supergas con 5,2%, seguido por el fuel oil y el gasoil con 3,3% y 1,9% respectivamente. El único energético que bajó su valor en marzo fue el gas natural, 0,3% en promedio, mientras que la leña fue el que menos subió, apenas 0,1% a nivel nacional. El informe de SEG Ingeniería también incluye el comparativo regional de precios, confirmándose con los nuevos valores que Uruguay es el país más caro en todos los combustibles, principalmente la energía eléctrica, tanto a nivel residencial como industrial. Bien, ahora pasamos a otro tema, porque la Comisión de Recolección de Firmas, que busca habilitar el plebiscito sobre asuntos previsionales, respaldó al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, luego de que el precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado se negó a debatir con él sobre este tema. Y habló Gustavo González, que es integrante de la comisión, dirigente, referente de FUCBAM, y que llamó a elevar el nivel de la discusión. Creemos que están discutiendo con luces bajas. Hay que elevar las luces porque están embarrando la cancha con cuestiones que no corresponden. Por ejemplo, si él fue desafiado por el presidente del PIT-CNT, no puede derivar en Saldain, en un técnico, no tiene nada que ver. Que diga que él no quiero debatir, bueno, tiene todo el derecho, pero no derivarlo en otra persona. Y por otra parte, ustedes habrán visto que se está diciendo cualquier cosa. Por ejemplo, el ministro de Trabajo, en el propio Parlamento Nacional, Mieres dijo que queríamos afanar a los trabajadores. Ese fue el término que utilizó. Es el ministro de Trabajo, un hombre de jerarquía en el gobierno, tiene que tener luces altas para discutir. No se puede decir que queremos afanar a los trabajadores, organizaciones como la FEU, PIT-CNT o FUCBAM. Entonces, nuestro comunicado implica, bueno, apoyar al compañero Marcelo Abdala, que dijo que quería debatir con él. No quiere debatir Delgado, que diga que no, porque no ha dado una cifra. Y a propósito de este tema, la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Bárbara Mainzer, aseguró que sería terrible, eso dijo, una victoria del posible plebiscito previsional. Dijo que la iniciativa desprotege a quienes pretende cuidar y confió en que no conseguirá los votos necesarios debido a que, a su entender, le faltan apoyos en el sistema político. Las declaraciones las hizo en el marco de una actividad sobre la reforma previsional que impulsa el PIT-CNT, que está en juego, organizada por la Academia Nacional de Economía. Si sale esta reforma, es terriblemente negativo y es muy negativo para todas las personas en este país. Las generaciones futuras no van a poder tener los beneficios que tenemos hoy, porque el sistema de reparto tiene un acuerdo implícito. Los trabajadores de hoy financian a los actuales jubilados y yo creo que es mucho más solidario un sistema donde yo me financio mi propia jubilación que dejarle esa mochila a mis hijos. La edad mínima de 60 años. Los que llegan a 60 años con 30 años de servicio son personas con empleos estables, empleados públicos, empleados bancarios. Las personas con empleos más vulnerables a los 60 años de vida probablemente no tengan 30 años de aporte. Entonces las personas que más se quiere proteger, esas a las que vas a terminar desprotegiendo. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional. La cumbre de la CELAC, convocada por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en forma virtual, condenó la actitud de Ecuador de intervenir la Embajada de México en Quito. Esto se suma además a un par de cosas que han ocurrido en las últimas horas. Por ejemplo, que la propia Xiomara Castro llamara a su embajadora en Quito a consultas y que el gobierno de Venezuela resolviera cerrar todas sus sedes diplomáticas en ese país. La condena, bueno, fue con muchos argumentos por parte de distintos mandatarios, particularmente fue muy duro el presidente colombiano Gustavo Petro. Lula da Silva dijo que todas estas cosas deberían resolverse en el ámbito regional y no tanto desde afuera. Pero más allá de los matices, la condena hacia Ecuador fue colectiva por parte de la cumbre de la CELAC, en la que no participó Uruguay. Durante la cumbre que se realizó por teleconferencia, el presidente mexicano López Obrador le pidió a sus pares que acompañen la denuncia que México presentó contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia por los hechos que culminaron con la detención de Glass, a quien mantienen privado de su libertad en una cárcel de máxima seguridad. López Obrador recordó que con la denuncia ante la Corte Internacional, México busca que Ecuador sea suspendido de Naciones Unidas hasta tanto se pronuncie por la no repetición de este hecho y que se establezca un procedimiento para que si otro Estado actúa de manera similar, la Corte pueda solicitar a la Asamblea General de la ONU una resolución de expulsión. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador le estrecha la mano a la barbarie tal y como lo hace Israel en la Franja de Gaza, afirmando que Ecuador e Israel están dándose la mano en la competencia por la barbarie, e indicó que la región necesita firmar un pacto de convivencia, afirmando que su país acompañará a México en sus decisiones. El presidente brasileño Lula da Silva llamó a la región a resolver el conflicto entre México y Ecuador a través de los propios medios e instancias de la CELAC y no esperar a mecanismos foráneos, afirmando que no debemos esperar que se trate la solución del conflicto desde afuera, sino valorizar nuestros propios medios, algo esencial para que la CELAC siga siendo el mecanismo de integración y concertación por excelencia de nuestra región. Cada vez que hablamos de la Argentina podríamos agarrar varios puntos, pero no podemos abarcarlo todo. Simplemente a manera de titular les digo que la Corte Suprema de Justicia rechazó 2 recursos que se habían presentado contra el decreto de necesidad de urgencia. Además de esto, bueno, hoy Argentina confirmó la compra de aviones F-16, 24 aviones F-16 a Dinamarca. Una compra muy polémica porque hay quienes dicen que los aviones no están bien y que por otra parte es un dinero que gasta la Argentina en un momento en el que tiene grandes problemas económicos, 650 millones de dólares, de los cuales la Argentina pagará 100 y los otros los pagará Estados Unidos, quien además se comprometió a ayudar al vecino país en el manejo de estos aviones. Por otra parte, hay algún resquemor por parte de Chile en virtud de lo que ocurrió con la presencia de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y el anuncio de que se va a generar allí una base militar de los Estados Unidos, completito. Como si esto no fuera poco, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer hoy algunas perspectivas bastante negativas para la economía argentina este año. En su informe sobre las perspectivas globales para el panorama económico mundial, el organismo mantuvo la cifra de enero cuando redujo drásticamente su previsión económica para el vecino país y espera que Argentina obtenga un crecimiento del 5% en 2025, cuando calcula que la inflación descienda hasta el 45%. Los nuevos datos coinciden con el viaje de este martes del ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, a Washington, con el fin de negociar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario, pese a que el funcionario lo había negado a finales del pasado febrero, y donde asistirá a un conjunto de reuniones organizadas por el organismo y el Banco Mundial, en las que aspira a que las organizaciones ofrezcan perspectivas económicas globales y proyecciones para las economías más grandes. También se prevén encuentros bilaterales con la directora gerente del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, y de su segunda, Gita Gopinath, quien visitó recientemente Buenos Aires para avanzar en las negociaciones relativas al nuevo préstamo. La Casa Rosada busca conseguir el financiamiento necesario para acelerar el levantamiento del cepo cambiario, es decir, las restricciones al acceso a las divisas extranjeras, que según el propio presidente Javier Milei requiere de 15.000 millones de dólares para poder hacerlo.
El gobierno de México reconoció hoy que son 15 los candidatos asesinados en la campaña electoral en curso y que hay más de 250 con protección especial. Todo esto en el marco de una campaña que ha sido muy sangrienta, que ha llamado muchísimo la atención por la virulencia en unas elecciones que serán las más grandes que se han desarrollado en México, porque además de elegir presidente se definen una cantidad de cargos a nivel tanto federal como estatal. Una situación realmente preocupante de cara a las elecciones del 2 de junio que va a tener ese país. La secretaria de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez, reveló este martes que desde que comenzaron las campañas con miras a las elecciones generales del próximo 2 de junio, ya fueron asesinadas 15 personas que aspiraban a algún cargo, y afirmó que la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales están a cargo de las investigaciones para que haya justicia, dijo la funcionaria al ofrecer un informe en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. El reporte se llevó a cabo en medio de un clima de preocupación que ha generado la violencia política en las campañas de la que será la elección más grande en la historia de México, ya que además de la presidencia están en juego 9 gobernaturas, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 31 congresos locales, 1.580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 juntas municipales. Uno de los casos más graves fue el de Gisela Gaitán, candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, por el partido gobernante, quien fue asesinada a tiros el pasado 1 de abril, durante su primer día de campaña, aunque las denuncias de amenazas, desapariciones y agresiones a tiros en contra de políticos que buscaban alguna postulación son incesantes a lo largo del país. La secretaria también recordó que las fuerzas federales protegen a las 3 personas que compiten por la presidencia y a los candidatos y candidatas de las 9 gobernaciones que están en juego y a quienes se postularon al Congreso Nacional. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Hasta aquí nuestro primer bloque. Tanda mediante habrá más información, no se vayan. Segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Hoy se conmemora el Día Nacional de la Adopción y desde la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay se considera que los tiempos de espera no se acortaron pese a las disposiciones al respecto, incluidas en la Ley de Urgente Consideración. Habló la vocera del colectivo, Aurora Reolón, que pidió más respaldo de personal técnico, o dicho de otro modo, más personal técnico, y dijo que hay 500 niños y niñas que están esperando su adopción. Lo que seguimos teniendo desde hace muchos años es el tema de los costos de los juicios, que es altísimo, altísimo, y tenemos que encontrar una solución. Veremos si podemos hablarlo con la Suprema Corte, si podemos ponernos de acuerdo en eso. En el caso de nosotros, el tiempo que dijeron que se iba a cortar a través de la LUC no se cortó. Sigue siendo el mismo tiempo de espera. Nosotros antes esperábamos para integrar un niño 3 años y medio. 3 años y medio. Seguimos esperando eso. Lo único que cambió es que el tiempo para entrar en el RUA, o sea, para entrar al registro, o sea, para que te den el aval, ese sí se está llegando a los 18 meses, más o menos, y a veces menos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que después tenemos que esperar 2 años en el RUA. O sea, estamos en el RUA, estamos en el registro, pero tenemos que esperar 2 años, porque hicimos muy rápido la primera parte y esta última parte se nos enlentece. Volvemos a repetir, más allá de todo lo que digan, hay pocos técnicos, entonces el trabajo es muy lento, es muy dificultoso para los técnicos, es muchas áreas que tienen que cubrir, están las familias que están en proceso, las familias que están dentro del RUA y las familias que ya integraron. Ahora volvemos a las actividades de campaña electoral. Sí, se presenta la lista 22 que apoya al precandidato Álvaro Delgado y allí está Julieta Núñez Tomás. Así es, Natalia, muy buenas tardes. Como les comentábamos, estamos en el lanzamiento de la lista 22 del Partido Nacional y nos encontramos aquí con Santiago Caramés, quien es director del SINAE, pero en esta oportunidad se encuentra con nosotros como dirigente de la lista 22. Santiago, contame cuáles son las características de la lista, qué viene a aportar dentro del Partido Nacional. A ver, esto es un primer local que estamos inaugurando, después vamos a inaugurar otro en General Flores y Luis Alberto Herrera, otro en Aparicio Saravia y Trapani, otro en 18 y Vázquez, otro en
en el Cerro. Somos relativamente gente que militamos juntos hace muchos años, que no estábamos juntos en el partido, veníamos de diferentes listas y demás. Y nada, dijimos, bueno, apoyemos a Álvaro, sacamos una lista. Poco por afuera de todo, para votar a Álvaro en Montevideo tenés a la lista 40, la lista 404, la lista 5, la lista 97 y ahora nos sumamos nosotros. ¿Por qué Álvaro Delgado? Y bueno, a ver, yo creo que Álvaro es una persona que, no sé si se acuerdan, pero esos 2 años fueron de duros de la pandemia, que nos protegía mucho. Yo creo que los próximos 5 años también son de una persona que pueda juntar en una mesa a muchas personas diferentes para llegar a acuerdos. Yo creo que Álvaro representa eso e interpreta muy bien el Uruguay ahora, ¿no? Nosotros teníamos un lema en la elección pasada que era demos vuelta a la política. Yo creo que dimos vuelta a la política, de cierta manera dimos vuelta al país, lo pusimos en orden y ahora con Álvaro saltar al desarrollo. Hablabas de quienes conforman esta lista, pero ¿a qué tipo de votantes apuntan? Jóvenes como ustedes, que son en gran parte jóvenes. ¿Cuál es el diferencial de todas estas listas que mencionabas para votar a Álvaro Delgado? Jóvenes de mucha militancia del partido, que estamos en diferentes cargos, circunstancialmente, pero particularmente es una lista de muchos militantes. No es una lista de grandes nombres, de grandes CRA, sino simplemente gente que militamos hace mucho tiempo, que te repito, circunstancialmente algunos estamos en cargos de gobierno, pero nada, que apostamos a través de formación, también tenemos dirigentes gremiales, sindicales, particularmente organizaciones sociales. Nada, eso es un poco lo que somos y bueno, nada, y veremos cómo nos va en junio primero, ¿no? Pero la idea también es seguir para octubre. Eso mismo te iba a consultar. Viene siendo una interna bastante movida, ya incluso a unos meses de las elecciones. ¿Cómo piensan que interviene la lista 22 en esta interna, teniendo en cuenta las características que está teniendo de bastante polarización? El cuerpo a cuerpo. No somos una lista de grandes movilizaciones, no somos una lista, obviamente apostaremos a redes sociales y demás, pero mucho cuerpo a cuerpo. Hace muchísimos años que caminamos diferentes barrios de Montevideo en silencio y capaz que ahora levantar un poquito la mirada para ver si después la gente confía en nosotros. Esa es la clave. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, aquí siguen aguardando la llegada de Álvaro Delgado, quien va a ser el orador principal del lanzamiento de esta lista. Bien, muchas gracias, Julieta y equipo. Parece que llueve Sí, nuevamente, pero las lluvias se van. Bueno, parece. Esa es la parte buena de la información que vamos a compartir a continuación. Pronóstico del tiempo elaborado por Inumet. Primero repasamos lo previsto para mañana. Miércoles 17 de abril para Montevideo y área metropolitana. Cielo claro, algo nuboso. Atención, estará ventoso, como limpiando durante la mañana y la tarde. Mínima 14 grados, máxima 19. Bajan un poco los vientos. El jueves 18 de abril va a estar algo nuboso y baja también la temperatura. 14 grados la mínima, 18 la máxima. Muy bien, estamos llegando al final. Hoy tenemos pegadito, como siempre, a MBD Noticias, al lado B. Y mañana nos reencontramos con la información a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar, que pasen lindo. Hasta mañana.